Entonces, en las primeras sesiones nos dedicamos específicamente a hablar de estos dos grandes grupos, los aumentos patológicos y los trastornos infecciosos. En algunos de ellos pudimos dar algunas especificaciones donde reconocíamos ciertas particularidades en algunas de estas categorías y la semana pasada entregamos algunas orientaciones generales respecto a las características de las infecciones, ya sea bacterianas, viral, micótica y parasitaria, teniendo muy en claro que ambos capítulos igual los seguiremos desarrollando a lo largo del semestre y también durante el segundo semestre, pero para nosotros era relevante iniciar con una aproximación conceptual de estos aspectos porque ya nos permite contar con herramientas para la orientación de la evaluación de las lesiones que podamos estar observando, de las condiciones en las cuales los pacientes pueden estarnos consultando y por ende también a formularnos opiniones, a formularnos puntos de vista en torno a trastornos que ya podemos estar viendo incluso hasta en mascotas o animalitos que ustedes pueden estar estudiando o acompañándolos en su vida. Entonces, esto es absolutamente extrapolable a todos los organismos. Entonces, eso digamos un poco para que lo tengamos presente y por eso la razón de partir con esta síntesis que le llamamos comportamientos biológicos. El, el tercer grupo, y es el tema que nos va a convocar en esta sesión, se trata principalmente de aquellos trastornos que comprometen al sistema inmunológico. Cuando nosotros hablamos de sistema inmunológico, nos referimos principalmente a todos estos elementos celulares y moleculares responsables de proteger al individuo, proteger al organismo em, de lo que puede ser eventualmente cualquier tipo de agresión, ya sea de tipo infeccioso o parasitaria o algún cuerpo extraño que pueda estar entrando al cuerpo. Cualquier organismo, cualquier situación que atente con la integridad del cuerpo y que vulnera aquellos espacios que están confinados a que funcionen armónicamente en ambientes asépticos y que el sistema inmunológico se trata de mantenerlos a raya. Nosotros el año pasado, cuando veíamos las características de la respuesta defensiva y las células del sistema inmune, reconocíamos varios elementos que componen al sistema inmune en sí. Y reconocíamos la inmunidad natural, la inmunidad innata, hablábamos también de la respuesta inmune celular y la respuesta inmune adaptativa. Y todos esos elementos nuevamente cobran valor en este momento donde estamos viendo ya aspectos en torno a la patología, ¿ya? Entonces, todos esos conceptos los vamos a dejar con un enlace de refresco para las clases de inmunidad del año pasado para que puedan repasarla y nuevamente ir considerando esos aspectos basales, fundamentales, para que tengamos mayores facilidades para comprender este tipo de trastornos que nosotros vamos a estar describiendo desde hoy. Em, También considerar que van a ver ustedes respuestas inmunológicas en su capítulo en una de las en clases referente al curso de metabolismo normal y patológico. Eso ustedes lo van a ver también durante este primer semestre, así es que también lo van a ver con más detalle, con profundidad, y nuevamente va a ser útil que tengan eh, bien, eh, bien frescos los conceptos en torno a lo que significa la respuesta natural, ¿ya? Así que eso para introducir a esta parte. Cuando nosotros hablamos de trastorno de la inmunidad, básicamente tenemos dos tipos de respuestas. Una complicación de la inmunidad cuando ésta se encuentra deprimida o una respuesta inmunitaria cuando ésta se encuentra aumentada, es decir, exacerbada. Dicho de otra forma, una respuesta de inmunidad donde vamos a tener pocos linfocitos, pocos neutrófilos y por ende vamos a tener una respuesta inmune deficiente, o una respuesta inmunitaria donde vamos a tener exceso de linfocitos, exceso de moléculas defensivas y ese va a generar una condición de deterioro de salud que va a tener sus características.
es importante que nosotros visibilicemos esos dos tipos de grupos porque generalmente las manifestaciones que vamos a tener entre uno y otro van a ser van a ser muy distintas en realidad. Em, Aquellos trastornos que podríamos categorizar asociados a inmunodeficiencia o a inmunodepresión, o cuando el sistema inmunológico se encuentra disminuido, las características de la respuesta van a tener principalmente van a caracterizarse principalmente por una gran cantidad de infecciones que pueden estar desarrollando. Esto ya lo habíamos comentado cuando veíamos que las condiciones defensivas eran fundamentales para facilitar o potenciar el desarrollo de infecciones, y eso lo poníamos como un condicionante modulador de la expresión de infecciones. Y esto es algo tan trivial que como en un grupo familiar uno se enferma y otros sí se enferman. Como en un grupo acotado, algunos tienen buena respuesta defensiva y otros no. Y aquellos que no tienen la respuesta defensiva, las manifestaciones del trastorno de inmunidad, cuando esta se encuentra deprimida, va a ser a expensas del desarrollo de infecciones. La mayoría van a ser infecciones virales, infecciones micóticas, es decir, infecciones que por lo regular el cuerpo tiene una buena capacidad de defensa. Estas se van a ver superadas y van a ver el desarrollo entonces de infecciones de este tipo principalmente. Una persona que tiene hongos en la boca, y este ejemplo lo dábamos con las candidiasis, em, algo está haciendo o algo le pasa, ya sea local o sistémicamente, que está condicionándolo para el desarrollo de una respuesta de esas características que va a permitir y facilitar el desarrollo de una infección micótica. Algo está sucediendo, algo está inmunomodulando hacia la baja esa respuesta defensiva, y por ende aparecen infecciones virales, aparecen infecciones micóticas. De hecho, si nosotros quisiéramos generar una buena condición defensiva en este ambiente de contexto de la pandemia en la que estamos, lo que debemos hacer es estar bien alimentados, comer bien, un buen desayuno, un buen almuerzo, espero que todos ustedes hayan almorzado, comer bien de noche, mantener una buena higiene, dormir bien, descansar, ojalá tener una vida sentimental bien estabilizada, y un grupo familiar que te acompañe y que te acoja. Eso es básicamente lo que podríamos decir una condición de salud o una condición favorable para que tu sistema inmunológico esté en buenas condiciones. Y es ahí como debería partir toda terapia. Lo normal es que muchos no toman desayuno, comen muy mal el almuerzo, fuman mucho, trasnochan mucho, duermen poco, y al final genera una condición donde el sistema inmunológico no va a estar óptimo para que te defienda. Entonces, por eso es habitual encontrar en personas que tienen estos hábitos más desmejorados, eh, puedan desarrollar infecciones, y que va a ser la expresión de esta respuesta inmune debilitada. Es una consecuencia de la infección que están desarrollando. Entonces, eso para que nosotros podamos explicar este primer grupo de trastornos de la inmunidad, y que sería una llave que acá no está, que no está presente, y que serían los trastornos propios asociados a una baja defensa, una baja respuesta defensiva, ¿ya? Entonces, eh, un primer grupo que tenemos que visibilizar son todas estas respuestas asociadas a inmunodepresión. ¿Cómo se manifiestan las respuestas asociadas a inmunodepresión? Infecciones oportunistas, trastornos asociados a disbiosis, aparición de enfermedades micóticas, aparición de enfermedades virales y también del desarrollo de enfermedades bacterianas. Eso es algo que es parte de la historia y es parte de lo que ocurre. Un buen ejemplo de enfermedades asociadas a trastornos de la inmunidad por inmunodeficiencia o inmunodepresión es lo que encontramos en las pacientes que están viviendo el tránsito del VIH a SIDA. Cuando una persona tiene SIDA, debemos tener presente que el blanco de la partícula viral son los linfocitos T. Entonces, cuando el blanco es el linfocito T y hay toda una respuesta defensiva para eliminar ese virus, se eliminan las células T y por ende perdemos los grandes coordinadores y directores de la respuesta defensiva. Entonces, cuando viene una infección,
el cuerpo no tiene cómo defenderse. Y eso, digamos, es lo que va a caracterizar la clínica de una persona con SIDA. Tú no ves los signos de la infección viral, tú ves la consecuencia de la respuesta inmunológica deprimida. Y por eso una persona con SIDA se llena de infecciones virales, se llena de infecciones micóticas, desarrolla hongos en zonas donde no tendría por qué tener hongos, hongo en la piel, hongo en el cuello, en la espalda, infecciones virales se desarrollan con bastante severidad, las gripes duran mucho más de lo que deberían durar, el herpes se extiende por todos lados. Entonces, como ven, el herpes extendido, la candidiasis extendida, infecciones de este tipo, eh, uno las puede diagnosticar en su individualidad, pero no es normal que una persona tenga esas características de esa infección. Entonces, algo pasa en su sistema inmunológico que va a estar deprimido y que va a permitirnos explicarnos este tipo de situaciones asociadas a una respuesta inmunológica disminuida o deficiente. Por eso, el cuadro del SIDA es síndrome de inmunodeficiencia. Y el síndrome obviamente va a corresponder a la complejidad de signos y síntomas que afectan a diferentes sistemas, producto de esta deficiencia inmunológica en la cual ha quedado. Entonces, eso para que nosotros podamos entenderlo. Otro grupo que comparten a veces características similares son los pacientes que están recibiendo corticoides en grandes cantidades y por largo tiempo. ¿Qué grupos son los que reciben corticoides en estas características? Van a ser personas que están con alguna enfermedad autoinmune y que se justifica inmunodeprimirla para establecer un plan terapéutico, y principalmente los pacientes que han recibido trasplante. Recuerden que la dinámica de trasplante importa mucho la similitud morfológica, molecular, la, la similitud antigénica que van a tener entre moléculas de un dador y un receptor. Y lo cierto es que nunca están igual, a no ser que sean gemelos idénticos. Pero como esa es la condición de algunos nomás, la mayoría, la similitud es alta, pero no es lo mismo. Entonces estos pacientes igual requieren de una medicación inmunosupresora para que no haya esta respuesta defensiva que vaya a aniquilar el órgano dado. Entonces, donado. Entonces, por lo mismo, estos pacientes, el paciente que recibió trasplante, está con una gran cantidad de inmunosupresores, una gran cantidad de inmunomoduladores, y por ende la consecuencia es que su respuesta inmune está atenuada. ¿Para qué? Para que no rechace el órgano. Pero la consecuencia es que queda vulnerable a enfermedades virales, enfermedades bacterianas, enfermedades micóticas. Y por eso ambos grupos quedan ahí pareados en cuanto a condición de riesgo, ¿ya? Y eso, por eso uno debe ser bien riguroso en lo que es el acompañamiento, la vigilancia, las orientaciones, el seguir bien las instrucciones en cuanto a la higiene para que no aparezcan estas condiciones que van a dejar en evidencia el estado de inmunodebilitamiento en el cual se encuentra, ¿ya? Entonces, el primer grupo son todos estos trastornos asociados a una inmunidad deprimida. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o algún comentario. Hay una pregunta en el chat. Camila pregunta por qué el estado emocional afecta la respuesta inmune. Ya, eso está directamente asociado al estrés, ¿ya? Un estado emocional estable te habla de una condición también relacionado a una situación también de estabilidad emocional, y eso genera condiciones eh, positivas, ¿ya? Cuando uno está en condiciones emocionales alteradas, se asocia al estrés también. Y el estrés produce hormonas del estrés. La hormona del estrés es el cortisol, y el cortisol genera también condiciones inmunodebilitantes. Entonces, ahí tenemos una forma en la cual podemos reconocer que hay algo asociado. Ahora bien, la estabilidad emocional también es algo muy individual, ¿cierto? No pasa necesariamente porque tengas que estar emparejado o porque tengas que tener un círculo familiar. Es un trabajo individual que te genera una condición de estabilidad. Y eso, digamos, lo que al final lo que se busca. Ojo que estos conceptos de la emocionalidad y el estrés es algo que la medicina occidental, nuestra medicina, es algo que le ha ido dando espacio lento, pero progresivo.
pero lento. Y estas cosas, por ejemplo, la medicina china, la medicina hindú, la medicina del lado oriental, lo tiene incorporado hace mucho tiempo. Y es lo que le dicen los chakras por algún lado, o el equilibrio de no sé qué, y varias cosas que para ellos los tienen muy procesados y muy bien conceptualizados. Entonces, la filosofía china es increíble cómo apunta a la estabilidad emocional para que se generen las fortalezas propias de tu cuerpo. La medicina en sí lo que busca es equilibrar tus chakras. Eso es lo que hace la medicina china. Eh, el diagnóstico no es de las lesiones, sino que diagnostica qué tan alterado está tu proceso interno. Y eso es lo que busca equilibrar con sus técnicas y con sus rutinas. Entonces, es algo que nuestra medicina lentamente ha ido incorporando y le ha ido dando espacio, pero ha sido lento y no tan significativo, a no ser que hables con un psiquiatra, a no ser que hables con un psicólogo. Pero en otras latitudes, el concepto de la emocionalidad y el estrés es algo que está hace mucho tiempo incorporado y es parte de la rutina del equilibrio que se busca para generar condiciones favorables para la salud, ¿ya? Así que eso de manera rápida. No sé si alguien más quisiera comentar o hay otra pregunta. Bueno, entonces, esto de la emocionalidad y del estrés solamente lo ponemos en relieve y lo destacamos porque es parte del ser humano también, no se puede separar. Alguien cuando tiene una inquietud duerme mal, alguien cuando siente que tiene un problema y no lo puede resolver, muchos tienen problemas gastrointestinales y pasan con diarrea y pasan con un estrés que se manifiesta de esa forma. Entonces, claro que es importante. Claro que es importante el equilibrio emocional y este equilibrio que parte siempre desde las condiciones propias de cada persona, ¿ya? Em, vamos a ver. Bien. Em, el segundo grupo de trastornos de la inmunidad es lo que tenemos planteado en esta llave. Y este segundo grupo se caracteriza principalmente porque la respuesta inmune va a ser, está sobredimensionada, está en una condición de respuesta exagerada, y lo que está ocurriendo en la práctica es que el sistema inmunológico está aportando más elementos celulares y más elementos moleculares eh, en- de lo que le corresponde aportar. Em, si veíamos el año pasado que cuando se generaba una interrupción del epitelio, veía las bacterias y se generaba un cuadro inflamatorio local para poder contener el daño, lo que sucede en este trastorno de la inmunidad es que se provoca una reacción local y una reacción diseminada que suele afectar a gran parte de los tejidos. Entonces, la consecuencia de esta respuesta inmunológica aumentada se manifiesta principalmente por la destrucción de tejidos. Eso es básicamente el signo que lo va a caracterizar. Recordemos que la respuesta defensiva se caracteriza, en el caso de la inmunidad humoral, por la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos tenían la función principal de opsonizar para que llegaran macrófagos, de bloquear proteínas para que dejaran de cumplir su función, especialmente toxinas bacterianas, y también para activar el complemento. Si esto está perfectamente bien medido y bien acotado, toda la acción destructiva va a ajustarse solamente a la condición de la lesión, a la condición de la noxa que está afectando en su momento. Pero si esto está aumentado, vamos a tener mayor cantidad de anticuerpos circulando, vamos a tener mayor cantidad de moléculas con posibilidad de ser opsonizadas y vamos a tener también mayor cantidad de partículas del complemento que pueden ser activadas. Entonces, la consecuencia natural es que va a haber una afectación de más tejidos asociados a esta condición de respuesta inmunológica exagerada. Eso un poco para que lo vayamos explicando en síntesis. Eh, Eso si tomamos como referencia la respuesta inmune humoral. En el caso de la celular puede suceder un efecto bastante parecido. Si nosotros sabemos que los natural killers nos va a ayudar a destruir moléculas, si sabemos que los células T, los linfocitos TCD8,
tienen capacidad de inducir la apoptosis, ¿cierto?, con sus moléculas y pueden destruir células. ¿Qué pasa si en vez de tener un grupo acotado de linfocitos T capaz de generar esta respuesta defensiva, tenemos un batallón gigante de linfocitos T dispuesto a desarrollar esta actividad lesiva? Entonces, podemos tener de una respuesta que debió haber sido acotada, tenemos una respuesta exagerada. Y esta respuesta exagerada se manifiesta básicamente de estas tres formas que aparecen aquí señaladas. La respuesta de hipersensibilidad es una respuesta que implica una manifestación sobredimensionada de la reacción inmunológica, y así también tenemos las respuestas autoinmunes y también las llamadas enfermedades de base inmunitaria. Estos tres tipos de trastornos se van a caracterizar principalmente por una amplificación sobredimensionada y también desproporcionada de lo que corresponde la reacción inmunitaria defensiva que debe haber ocurrido. Como que se genera esta reacción desproporcionada, entonces vamos a tener respuestas que van a terminar generando un daño mayor al tejido. No solamente están en función del elemento desencadenante, sino que van a haber manifestaciones en otros tejidos, y que es lo que vamos a empezar a comentar. En el caso particular de la hipersensibilidad, nosotros tenemos que tener claro que la hipersensibilidad se asimila conceptualmente al fenómeno de las alergias. Hay varios tipos de reacciones de hipersensibilidad. Se les llama hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4 en números romanos. Y esas respuestas de hipersensibilidad obedecen a mecanismos patogénicos distintos. Cuando hablamos de patogenia, estamos hablando de mecanismos celulares. Y se clasifican en estos tipos, en estas variedades, porque los mecanismos celulares activados son distintos. En el caso de la respuesta inmune, por hipersensibilidad tipo 1, hay un dominio de las células cebadas, de los mastocitos, y de la IgE, que es la que actúa sobre el mastocito sensibilizado, ¿cierto?, para liberar todos los gránulos de histamina. Entonces, obviamente, para que ustedes tengan mejor aprendizaje de estos conceptos, obviamente la condición fundamental es recordarnos de nuestras clases pasadas. Entonces, en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 está dominada principalmente por mastocito e inmunoglobulina E, ¿ya? Aquí hay muchas aminas vasoactivas liberadas, y eso genera la reacción típica de hipersensibilidad tipo 1. En la tipo 2 y en la tipo 3, ahí las moléculas que están especialmente activadas son las IgG, la inmunoglobulina G. Y estas se ubican principalmente sobre membranas celulares o membranas basales. También se pueden encontrar presentes estas inmunoglobulinas G acopladas a compuestos solubles presentes en el plasma de la sangre. Aquellos que se adosan a moléculas presentes en las membranas celulares y membranas basales es lo que caracteriza a reacciones de hipersensibilidad tipo 2, y la reacción de hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza principalmente por el reconocimiento de inmunoglobulinas a anticuerpos solubles presentes en el plasma. Entonces, eso va a generar una clínica característica, una clínica que va a ser, que puede ser reconocida, pero también podemos ver que hay diferencias entre la 1, la 2 y la 3. Y la 4 es llamado también respuesta hipersensibilidad celular, donde aquí hay específicamente células responsables de la reacción de hipersensibilidad. Acá van a ser macrófagos, van a ser histocitos, van a ser linfocitos T, principalmente lo que van a estar caracterizando en la patogenia el desarrollo de este tipo de reacciones, ¿ya? Lo particular de las reacciones de hipersensibilidad es que debe haber primero una condición donde el cuerpo esté expuesto al alergeno, una exposición inicial. Esa exposición inicial, el cuerpo lo va a someter a procesamiento como cualquier molécula antigénica, pero no van a haber signos de la hipersensibilidad probablemente tal. Para toda reacción de hipersensibilidad, las manifestaciones aparecen cuando hay una segunda exposición. Dicho de otra forma, si yo soy alérgico al pan,
a las moléculas del pan, que en realidad sería al trigo o algún excipiente que esté ahí incorporado, em, cuando yo me como mi primer pan, voy a reaccionar como cualquier ser humano, no hay ningún problema. Pero cuando me como el segundo pan, ahí yo voy a tener los problemas característicos de la hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, y de ahí para adelante, porque estos son condiciones crónicas que se sostienen, a no ser que exista algún tipo de tratamiento en torno a ello. ¿Qué alimentos hay por ciento? Aquellos que se declaran alérgicos a los mariscos, que son en realidad son a ciertas moléculas, por ejemplo el yodo, aquellos que son alérgicos a alimentos como el chocolate, que en realidad es una alergia, yo creo que de la más terrible, no poder comer chocolate. Yo era alérgico al chocolate, o alérgico a ciertas comidas como el plátano o elementos de ese tipo. Entonces, a veces las alergias son a metales, a veces las alergias son a cualquier producto. Y en realidad, siempre hay que entender que la alergia es una respuesta individual. No porque yo sea alérgico, mi grupo familiar va a ser alérgico. No se contagia la alergia. Y no es culpa del pan ni del plátano. Es como mi cuerpo responde ante ese antígeno. Cuando el antígeno está dentro del marco de generar una respuesta de hipersensibilidad, se le llama alergeno, ¿ya? Pero seguimos hablando del mismo tipo de moléculas, capaces de inducir una respuesta específica en el sistema inmunológico. En este caso, de manera exagerada. Entonces, la hipersensibilidad va a tener esa característica. Es una respuesta individual, no es culpa del plátano, no es culpa del pan, no es culpa de la anestesia, sino que es una respuesta individual de cada una de las personas. El hecho de que yo sea alérgico a la anestesia no significa que lo vaya a contagiar necesariamente. Sí se puede transmitir la deficiencia, que a mi descendencia le transmita la deficiencia pero eso es algo nuevamente inherente a las características individuales de la persona. No es culpa de la anestesia, ¿ya? O de los productos que nosotros estemos viendo, ¿ya? Así que eso es un Profe, poco para explicar lo de que corresponde el fenómeno de la hipersensibilidad. Dime, ¿sí? ¿Te ¿pudiese escucho? hacer un recuento rápido de las características de las que mencionó de las RH de la 1 a la 4 para verificar, por favor? Bueno, la 1 se caracteriza principalmente por la actividad de los mastocitos y la IgE. Recuerden que eso funciona de esa forma, y los gránulos de aminas vasoactivas que liberan. Esa es la 1. La tipo 2 por IgG, pero que se acoplan a membranas, ya membranas basales, membranas celulares y membranas basales. En realidad lo que se acopla son las proteínas de la membrana celular y a proteínas de la membrana basal. Eso, ahí se encuentran los antígenos. En el caso de la hipersensibilidad tipo 3, son ante antígenos solubles, y también es mediada por IgG. Cuando hablamos de solubles, que se encuentran dentro del vaso sanguíneo principalmente, en el plasma. Y la tipo 4 es la que encontramos asociada principalmente a las características de una respuesta en base a células. Mientras todas las demás eran con inmunoglobulinas, la 4 no hay inmunoglobulinas mediándola, sino que es la acción lesiva que hacen directamente macrófagos, principalmente, ¿ya? Y células T, macrófagos y células T, ¿ya? Ese en síntesis. Entonces, como le decía, las respuestas de este tipo son altamente específicas, no en función del alergeno, sino en función del individuo, de la persona. Ahora bien, como especie humana hay ciertas tendencias. Se dice que cerca del 10% de la población es alérgico a la penicilina, pero no por ello vamos a dejar de prescribir penicilina. Ahora bien, no se la podemos indicar a una persona que es alérgica porque desarrolla una respuesta indeseable que sería la hipersensibilidad. Entonces, señalamos que era fundamental para la respuesta, la manifestación de la enfermedad, una segunda exposición. La primera no es suficiente, la primera sensibiliza y la segunda se manifiesta la lesión. Ese es el concepto. Lo otro es que la respuesta de hipersensibilidad eh, es acotada en el tiempo. Debería extenderse por cierto tiempo y no más. Va a depender si de las características del paciente, las características del alergeno en definitiva, pero va a estar expuesto la reacción o la manifestación de la lesión en función de la exposición al alergeno. Por ejemplo, si uno es alérgico a las picadas de ciertos insectos, por ejemplo lo de los zancudos, yo soy alérgico a las picaduras de zancudo y mis hijos son alérgicos a las picaduras de zancudo, es la única herencia que le he transmitido
por ahora. Em, nosotros cuando nos pican los bichos, vamos a tener una respuesta exagerada. Si nos pinchan los párpados, se hinchan los párpados, si nos pinchan la oreja, se hinchan la oreja, la mejilla, se hincha la mejilla, y vamos a estar con todo un cuadro inflamatorio ahí exagerado y nos va a durar alrededor de 3 a 4 días aproximadamente, en vez de que dure 5 minutos la molestia, como le ocurre al gran grupo de gente normal. Entonces, esa diferencia en el tiempo es parte también de las características de las reacciones de hipersensibilidad. Siempre depende de la dosis de alergeno, es decir, de cuánto alergeno fue incorporado o fue expuesto la persona, y la duración de la exposición, cantidad y tiempo. Es distinto que me pique a mí un mosquito a que me pique un enjambre de mosquito. Es muy distinto que yo me coma un cuadradito de chocolate a que me coma 2 barras de chocolate. Entonces hay una situación de dosis que va a generar una respuesta inmunológica diferenciada. Un poco también para que vayamos acotando, estas características picaduras que te generan estas hinchazones como las estábamos describiendo, está mediado principalmente por respuesta de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Para que nosotros la vayamos caracterizando y visibilizando también, ¿ya? Entonces, esta respuesta de hipersensibilidad tipo 1 se caracteriza principalmente por el edema, ¿ya? Si me pica en el párpado, se me hincha el párpado, pero si me pincha la lengua, se va a hinchar la lengua. ¿Y cuál es el problema de que se hinche la lengua? Aunque eso no pasa, pero podría pasar, voy a tener una obstrucción de la vía aérea. Entonces, voy a tener dificultades para respirar y ahí podemos tener eventualmente complicaciones asociadas a una hipersensibilidad. Es distinto que me pique un bicho a que me pique un enjambre. Y ese enjambre va a implicar una mayor cantidad de alergeno, una dosis mayor y una reacción también de hipersensibilidad más abundante y más masiva. Y eso puede traer como consecuencia alteraciones sistémicas ya no locales, sino que de manera diseminadas y amplias por todo el cuerpo, ¿ya? Eso para ir explicando la importancia de la dosis y la cantidad. Otra cosa también relevante es la vía de administración. Es distinto a que me pique en la superficie a que yo inhale el mismo alergeno. Entonces eso va a generar una respuesta distinta. Va a ser muy distinta la reacción que yo tenga en la piel a una reacción que muestre mi árbol respiratorio. Porque si se me hincha la piel en un dedo, no es tanto lo que va a molestar, pero si se me, entre comillas, inflama la mucosa respiratoria, voy a tener serios y graves problemas al momento de tratar de respirar. Entonces, eso, digamos, uno tiene que considerarlo también. Dosis, cantidad, vía de administración del alergeno. Y eso un poco para ir explicando el tipo de manifestaciones que nosotros podemos tener en torno a trastornos de la inmunidad. Pero nuevamente, está acotado en función de la exposición del alergeno. Si yo retiro el alergeno, el malestar se va a extender por algunos días más, pero debería de pasarse y la respuesta debería desaparecer, ¿ya? Em, Así que eso para que vayamos entendiendo las particularidades de la respuesta por hipersensibilidad. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Sí, profe, ¿cómo se le Diga. llamaba a la hipersensibilidad de tipo 4? También se llama retardada o celular. Celular desde un punto de vista patogénico y retardada desde un punto de vista clínico. Retardada porque se demora en aparecer. Este tiempo de demora puede ser desde 48 horas hasta un mes en que se exprese la lesión probablemente tal característica. Ejemplo de la reacción hipersensibilidad tipo 4 es la alergia a los metales y la alergia al látex. La alergia del látex, el de los guantes, ¿cierto? Y agreguemos también a los preservativos. La tipo 2 y 3 es la que explica generalmente las lesiones por las reacciones de alergia a medicamentos, principalmente algunos tipos de medicamentos, ¿ya? La 1 también. Va a pasar que hay gente que genera respuesta de hipersensibilidad tipo 1 a la penicilina. Y otro tipo de pacientes
generan reacciones de hipersensibilidad tipo 2 a la penicilina. Y otro tipo de paciente genera reacciones de hipersensibilidad tipo 3 a la penicilina. La culpa no es de la penicilina, sino que es una respuesta individual. Y para algunos uno hace tipo 1, para otros hace tipo 2, para otros hace tipo 3. Entonces ahí para que tengamos en consideración que esto siempre es una respuesta individual. El hecho de que uno sea alérgico de un tipo no significa que vaya a desarrollar el otro tipo, no es así, son respuestas excluyentes. Así que eso también para que lo vayamos teniendo en consideración, ¿ya? La tipo 1 también se le llama anafiláctica, que en realidad va a ser solo anafiláctica cuando la dosis es grande, la vía de administración es eficiente para la reacción alérgica y por sobre todo masiva. Es muy distinto que si yo soy alérgico a los zancudos, me pique los zancudos, a que yo pulverice un enjambre de zancudo y me lo inyecte directo a la vena. O sea, la condición de la inyección generalmente me genera reacciones de hipersensibilidad tipo anafiláctica con todos los cuadros asociados a trastornos obstructivos de la vía respiratoria, producto de la misma edematización, porque siguen siendo mastocitos y aminas vasoactivas los que están trabajando, pero es distinto que sean locales a que estén completamente diseminadas por todo el cuerpo, pero el fenómeno individual es el mismo, ¿ya? Entonces, eso para que vayamos caracterizando esta parte de la respuesta de la Profe, hipersensibilidad. Sí, dime. ¿una reacción alérgica se va a considerar anafiláctica y de tipo 1 siempre que haya, por así decirlo, en el caso de los zancudos, que haya una mordida o una picadura? ¿No puede también relacionarse como la gente que es alérgica a ciertas plantas que por el simple contacto como que se eriza entera y le salen muchas ronchas? Ya, mira, nuevamente es una respuesta individual. La hipersensibilidad tipo, como fueron dos partes de tu pregunta y puede que me falte algo por contestar. Generalmente cuando se enroncha cuando toca algo, generalmente son hipersensibilidad tipo 4. La alergia al litre, por ejemplo, que se dice. Siempre aparece en la literatura, la hiedra venenosa. Tocar esas plantas te generan lesiones de tipo ampollosas que se rompen y eso es más bien una hipersensibilidad tipo 4. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, ¿qué me parece? ¿Me la puedes repetir, por favor? En realidad con eso me lo contesta. Ah, ya, ya. Entonces hay que tener claro que importa mucho el tipo de alergeno y la respuesta individual que uno tiene, ¿ya? No sé, pues, en mi infancia, no en mi infancia, en mi adolescencia y cuando era dirigente scout, en la edad de ustedes, cuando era estudiante universitario, eh, eh, a- a- la gente dice muchas cosas, que hay que escupirle al litre para que no te generen roncha, que al litre hay que alejarse. En realidad, aplicando estos conceptos, nos damos cuenta que en realidad son algunos los que se tienen que alejar del litre y que eso algunos sacan nada con decirle garabatos al litre para que no te sacan ronchas. O sea, en realidad no tiene sentido, porque siempre estamos en función de una respuesta individual y molecular específica ante una respuesta personal que la persona desarrolla en torno a ella. La culpa no es del litre, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos presente al momento de ir revisando estos conceptos que Profe, muchas veces rozan mucho con un poco de lo popular, ¿cierto? Para tratar de explicarlo. Ahora sí, dime. ¿A toda reacción RH1 se le llama anafiláctica? Son sinónimos, se suele presentar como sinónimos. Pero de hecho se reconoce como reacción de hipersensibilidad tipo 1 para que, ojo, RH es solamente la sigla para decir reacción de hipersensibilidad, ¿ya? Lo correcto, digamos, de reacción de hipersensibilidad tipo 1. La reacción de hipersensibilidad tipo 1 se le reconoce como la reacción anafiláctica, ¿ya? Pero no toda reacción de hipersensibilidad tipo 1 es una anafilaxia. La anafilaxia se refiere cuando la respuesta es sistémica y es global y te puede conducir a la muerte, principalmente por dificultades respiratorias. A eso se le llama anafilaxia. Uno está en una reacción anafiláctica. Y esa condición extrema es lo que efectivamente nos puede conducir a la muerte y que por otro lado es exclusiva de la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Pero cuando el mosquito me da la picadura en la parte de mi piel,
yo tengo solamente una reacción localizada, pero eso no es anafilaxis. Pero sí es una reacción tipo 1, igual que la anafiláctica, ¿ya? Entonces se suele hacer una sinonimia de ellas, pero en realidad técnicamente no es lo mismo, ¿ya? Así que el otro es una reacción inflamatoria intensa localizada, ¿no? Así que ahí, ahí, ahí lo vamos viendo. ¿Más preguntas respecto a la hipersensibilidad? Bueno, Profe, sí, Samuel, ¿todas pueden llevar a un choque anafiláctico o solo la 1? solo la 1, solo la ¿Pero 1. no presentan complicaciones así extremas? Sí, pero no de ese tipo, Ok. Gracias, ¿ya? profe. En la gran complicación de la 1, recuerde que su mecanismo de trabajo, su patogenia, es en base a la liberación de aminas vasoactivas. Entonces, esas aminas vasoactivas hacen que los vasos sanguíneos cambien sus propiedades. De ser tubos medianamente herméticos, pasan a ser tubos porosos y hacen que el líquido del intravascular se vaya al extravascular. Y esa salida de líquidos va a tener como consecuencia la edematización de los tejidos, por eso se hincha. Ahora bien, el otro problema que trae esto es que se provoca una hipoperfusión, porque la sangre, que debería estar con un volumen bien definido, si hay un aumento de la permeabilidad masiva y una salida de líquidos masiva, el volumen de la sangre se reduce notablemente. Entonces tenemos una reducción en el volumen sanguíneo, y esa reducción de volumen sanguíneo trae como consecuencia la baja irrigación de los órganos principales. A esa baja irrigación, en estas condiciones, se llama hipoperfusión. Entonces tenemos una hipoperfusión del cerebro, una hipoperfusión del pulmón, una hipoperfusión del riñón, y por ende caemos en shock, que ese sería el concepto de shock anafiláctico, ¿ya? Para que te puede aproximar a la muerte, ¿ya? Así que, pero eso es exclusivo de la tipo 1. Ojo que la reacción de hipersensibilidad, por si acaso, no es instantánea. Supongamos que hay un medicamento que entró a la vena, la reacción no aparece a los 30 segundos. Al cuerpo le toma un proceso, un tiempo para poder empezar a manifestar los signos clínicos, y van a pasar fácilmente no menos de 10 minutos a 15 minutos antes que empiece la reacción puramente tal. Un ejemplo muy bueno es lo que se relata en la película de Hitch. No sé si se acuerdan de eso. Hitch. Especialista en seducción, ¿o no? Ese mismo. Will Cuando le da Smith, una ¿cierto? alergia por un A, pescado, a los parece. mariscos, a los mariscos. Entonces, en su proceso de seducción, está saliendo con una chica y va a un curso de cocina nocturno. Y él va porque realmente está coqueteando a ella. Entonces, va porque le invitan. Y en eso le dan de probar algo así como un sushi, creo. Y él inmediatamente se come el sushi, empieza con una tos y hasta ahí nomás. Y después se empieza a incomodar, progresivamente se empieza a incomodar. Y a los 5 minutos tiene un párpado súper inflamado, al minuto siguiente tiene la oreja súper inflamada, y realmente está bien ilustrado ese proceso de reacción de anafilaxia que está desarrollando. Em, Todavía no está en el shock, pero está con la anafilaxia en desarrollo. Entonces, ese sentido de progresión y de que no es instantáneo, queda bastante bien graficado en ese tipo de películas, así como hay otras películas que lo recrean muy mal, que después podemos dar algunos ejemplos, pero en ese queda bastante bien graficado, ¿ya? Bueno, hemos hecho hemos tenido un conversatorio en torno a la reacción de hipersensibilidad, donde partimos del supuesto de que entendemos los actores, entendemos las células, entendemos los antígenos, entendemos todos los elementos de contexto que nos permiten ir extrapolando estos conceptos. Así que aquellos que requieren de algún apoyo necesitan nuevamente revisar las sesiones del año pasado, ¿ya? Así que, pero bueno, son los desafíos de ir progresando, ¿cierto? Eh, las reacciones de tipo 2 y tipo 3 se caracterizan principalmente por la aparición de ampollas. Recordemos que la reacción tipo 2 se ubica principalmente en membranas celulares y en láminas basales. Las láminas basales se encuentran solamente en epitelios. Entonces, el blanco, generalmente las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 van a ser epitelios.
Estos epitelios pueden ser de mucosa, pueden ser de piel, y la manifestación clínica de esto va a ser principalmente la aparición de ampollas. Ampollas que corresponden a lesiones que implican un levantamiento del estrato córneo, que se llenan de líquido, y eso, digamos, es lo que regularmente va a caracterizar a este tipo de lesión. Entonces, ante la exposición de un alergeno, la persona va a generar ampollas que van a ser en la piel o en mucosa. Entonces, ese es el signo característico que nosotros vamos a tomar como referencia. Después, más adelante, vamos a volver a citar esto y vamos a volver a explicarlo cuando tengamos nuestras clases de semiología. Pero el concepto de la ampolla es muy, muy estratégico y muy relevante para empezar a reconocer esto como un signo de un trastorno de la inmunidad. Estas ampollas, cuando son más grandes, se les llama bulas. B larga U-L-A. Entonces vamos a tener una clínica caracterizada por ampollas y bulas. En el caso de la piel, cuando aparecen estas ampollas, tienen la misma impresión de una persona como si se hubiese quemado. Salen ampollas como si fuesen flictenas. Entonces aparecen estas bolsas que tienen líquido en su interior y que al tiempo terminan rompiéndose y generando una costra. Eso es básicamente lo que caracteriza la enfermedad autoinmune. Ahora bien, lo particular de esto, y es el signo que nosotros tenemos que tener siempre presente, es que se encuentran distribuidos a ambos lados de la línea media. O sea, una ampolla no es signo de una alergia, pero si tienes múltiples ampollas en la mano derecha y en la mano izquierda, eso sí es signo de una reacción de hipersensibilidad o un trastorno de la inmunidad por respuesta exagerada como la que estamos describiendo. Entonces, esas ampollas y bulas son características también de respuestas caracterizadas por reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Esto también lo vemos en boca. La diferencia es que en la piel, una vez que se rompen estas ampollas o estas bulas, van a dejar zonas costrosas. Pero en el caso de la boca, en la mucosa bucal, lo que queda no son costras, porque en la mucosa no se hacen costras, sino que quedan una malla de fibrina. Y la malla de fibrina se caracteriza principalmente por ser una estructura bien adherida a la mucosa, flexible, que no se desprende cuando tú la raspas, y que es el equivalente a la costra de las mucosas. Entonces, en la piel tú ves costras, en las mucosas tú ves cubiertas de fibrina o mallas de fibrina, ¿ya? Así que eso para que lo vayamos considerando. Pero nuevamente van a tener esta sensación, esta distribución bilateral al lado derecho y al lado izquierdo, que si hay una bula que encontramos en la mejilla derecha, en la cara interna de la mejilla derecha, también deberíamos de encontrarla en la cara interna de la mejilla izquierda. Eso es básicamente lo que deberíamos de estar reconociendo, la aparición de múltiples lesiones en ampollas o en bulas y que rápidamente se rompen. Como se rompen, estas lesiones suelen ser clasificadas como trastornos buloso ulcerativos o ampolloso ulcerativos, porque en la práctica una bula en boca, una ampolla en boca dura muy poco, rápidamente se rompe y deja entonces el conectivo expuesto, generando tejido ulcerado, ¿ya? A continuación vamos a dar ejemplo por si acaso más adelante vienen fotografías clínicas que nos van a ayudar a interpretar esto. Y las reacciones tipo 3 generalmente se manifiestan a veces con hematomas irregulares, atípicos, lesiones también ampollosas ulcerativas, es más variado, es más diverso, más amplio un poco las diferentes manifestaciones. En el caso de la tipo 4, nuevamente se repite la lesión de ampolla o vesícula, pero esto va a estar sí más dirigido y acotado al área donde estuvo expuesto en esta situación de contacto. Recuerden que hablamos de hipersensibilidad retardada, hipersensibilidad celular o también llamada hipersensibilidad de contacto, ¿ya? Que es la que tiene la lógica de cuando la persona es alérgica a ciertos metales, que no se puede poner ciertos aros, que no puede ponerse pulseras de relojes. En realidad, el problema no son las pulseras de relojes, es el material de ciertas pulseras, de ciertos relojes. Eso es, digamos, lo que genera la reacción. Y por ello vamos a tener también la aparición de múltiples vesículas que rápidamente se van a ulcerar. Entonces, como ven, siempre hay una reacción inflamatoria, pero una inflamación que supera la reacción defensiva esperable.
son tantos los mediadores inmunológicos que llegan que terminan generando daño a los vasos sanguíneos, daño a los epitelios y se manifiestan con la expresión de bulas extensas, ampollas extensas que se rompen y que generan una clínica característica. Es un poco para describir las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3 y también de lo que podemos enseñar de la tipo 4. Como le decía de la hipersensibilidad, siempre están acotadas a la exposición del alergeno. El concepto de las enfermedades autoinmunitarias es muy parecido al de la hipersensibilidad y de hecho se ocupa para explicar su patogenia con los mismos conceptos de reacción de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3. Es decir, las enfermedades autoinmunitarias se explican con los mecanismos patogénicos de la reacción de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3. Entonces vamos a tener también lesiones que afectan a las membranas basales, a antígenos solubles, a las membranas celulares. Pero dependiendo de uno u otro va a ser 2 o 3, pero la gran diferencia con las respuestas de hipersensibilidad es que no hay un alergeno. El alergeno, recordemos que es un antígeno externo que es incorporado y genera esta reacción. En el caso de las enfermedades autoinmunitarias se debe a un antígeno propio. Entonces, la manifestación de esta enfermedad es por un antígeno que es constitutivo de tu propio cuerpo. Y eso es lo que lo hace muy difícil de tratar y también muy complejo al momento de querer establecer un tipo de tratamiento. Porque dicho de otra forma, la enfermedad autoinmune es para toda la vida, en términos muy sencillos. Las enfermedades autoinmunes tienen como blanco moléculas propias. Entonces, si yo tengo a mis queratinocitos y tengo mis moléculas de unión celular, los desmosomas, y todos tenemos queratinocitos y todos tenemos desmosomas, pero yo soy el alérgico y yo tengo una enfermedad autoinmune contra los componentes del desmosoma. Entonces, como yo tengo queratinocitos en toda mi piel y en toda mi mucosa, mi cuerpo va a interpretar que el desmosoma es una partícula extraña. Entonces va a generar una respuesta inmunológica contra los desmosomas. Y como va a generar anticuerpos contra los desmosomas, va a producir muchos anticuerpos porque el cuerpo cree que está siendo intensamente agredido, solamente por ese error de interpretación. Y como interpreta que el desmosoma es una molécula de agresión, siendo constitutiva, entonces está permanentemente produciendo una respuesta inmunológica contra los desmosomas. Una vez que se destruye el desmosoma, mi cuerpo necesita queratinocitos y va a seguir produciendo queratinocitos también con los mismos desmosomas. Entonces se transforma en un círculo vicioso porque vuelve a generarse la respuesta inmunológica y vuelve a destruirse y mi cuerpo vuelve a generar queratinocitos y vuelve a generar la respuesta inmune hasta que esté en este ir y venir de generación de respuesta defensiva contra partículas propias. Entonces eso es lo trágico, porque el cuerpo por un lado trata de destruirlo y el mismo cuerpo trata de producirlo. Y eso es lo que sucede con las enfermedades autoinmunitarias. La característica clínica de la respuesta autoinmune va a depender del órgano que sea blanco. Si el órgano blanco es la piel, como lo dijimos con el ejemplo del desmosoma, vamos a tener lesiones en piel. No va a haber lesiones ni en músculo, ni en ningún otro tipo de tejido, solamente en piel. Pero si el blanco es una glándula, entonces toda la destrucción va a estar acotada a esa glándula. Y eso, digamos, es lo que explica también varias enfermedades endocrinas, incluyendo incluso hasta algún tipo de diabetes. Entonces, si el cuerpo interpreta que los islotes de Langerhans responsables de la producción de la insulina son enemigas, el sistema inmunológico va a producir una respuesta defensiva contra los islotes de las células de Langerhans para destruir las células productoras de insulina. ¿Cuándo va a parar la respuesta inmune? Cuando destruya todas esas células del páncreas. Y ahí, entre comillas, te mejoraste de la enfermedad autoinmune. Pero ¿cuál fue el costo? Destruir todo un órgano. Y eso es lo que pasa también con las enfermedades autoinmunes. Entonces, la clínica de la enfermedad autoinmune depende del órgano blanco. Si es piel, vamos a tener lesiones de piel. Si es músculo, vamos a tener trastornos funcionales musculares. Si es nervios, son trastornos neurológicos. Si es una glándula, trastornos asociados a esa glándula afectada. Entonces, eso para que vayamos comprendiendo las características de la enfermedad autoinmunitaria. En el caso del territorio bucal,
Nosotros vamos a tener una especial atención con las enfermedades autoinmunes que comprometan piel y mucosa. Esas generalmente son las que más nos van a dar trabajo en cuanto a reconocimiento e interpretación. Y también aquellas que tienen como blanco las glándulas salivales. Ejemplos de estas están el pemfigoide mucoso, el pénfigo, que es más severo y que afecta piel y mucosa, y en el caso de las glándulas salivales, el llamado síndrome de Sjögren, que se escribe Sjogren y con diéresis en la O, Sjögren. Entonces, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune cuyo blanco son las glándulas exocrinas, que en nuestro caso las glándulas salivales son las más afectadas, pero también otras glándulas exocrinas de la piel. Y ahí tenemos un ejemplo de tres trastornos que suelen tener en ciertas circunstancias expresión también en boca, ¿ya? Para que lo vayamos considerando y anotando, ¿ya? Entonces, la diferencia entre la hipersensibilidad y la enfermedad autoinmunitaria es que la hipersensibilidad es un antígeno externo que genera esta reacción exagerada. A eso se le llama alergeno. En el caso de la enfermedad autoinmune, esta molécula que genera la respuesta exagerada es un antígeno propio y a eso se le llama autoantígeno. ¿Por qué se genera la enfermedad autoinmunitaria? Por problemas ocurridos a nivel embrionario. Entonces, ahí el cuerpo, cuando está generándose el ser humano, una de las primeras cosas que hace es reconocer qué células son las de uno y qué células no son de uno. Entonces, genera una tolerancia para las células propias, pero se le escapa una. Y esa una que se le escapó va a ser la que va a generar la enfermedad autoinmune después, en el desarrollo del ser humano, ¿ya? Eso para hipersensibilidad y enfermedad autoinmunitaria. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Algo que comentar? ¿Sí? Sí, con realidad, pero ¿cómo dijo que se escribía el síndrome? Es Sjögren. Ahí voy a ver si... En el chat también le pusieron si las sí. enfermedades autoinmunes eran crónicas. Sí, las enfermedades autoinmunes son enfermedades crónicas. Déjeme ver si puedo activar el chat. Se escribe Sjogren. Sjogren. Se le dice Sjögren. Ahí apareció el chat, parece. Pues ahí lo Vamos a escribieron. ver. Ahí lo escribieron. Ahí lo escribió el doctor Torres, Sjögren. Y queda 2 puntitos al lado. Entonces, sí, efectivamente, son enfermedades enfermedades crónicas, y por ende, el paciente que tiene una enfermedad autoinmune lo que hace es aprender a vivir con una enfermedad autoinmunitaria. Eso es lo que pasa en rigor, ¿ya? ¿Más preguntas, jóvenes? Profe, ¿y el recreo? Sí, es que, pero he pasado una pura diapositiva. Ya, jóvenes, vamos a dar un descanso ahora y nos encontramos a las 15:10, ¿ya? 15:10, retomamos.